Muy buenos días. Iniciamos capítulo 11, el libro El Mapa Maestro, 24 lecciones para alcanzar el éxito. Tu vida está gobernada por leyes, por unos principios reales e inmutables que nunca varían. Estas leyes están en funcionamiento en todo momento, en todo lugar. A todas las acciones humanas subyacen unas leyes fijas. A todas las acciones humanas subyacen unas leyes fijas. Por este motivo, las personas que controlan industrias gigantes son capaces de determinar con absoluta precisión qué porcentaje de cada 100.000 personas responderá a todas las condiciones dadas. Sin embargo, es bueno recordar que aunque cada efecto es el resultado de una causa, el efecto a su vez se convierte en una causa, la cual crea otros efectos, y así sucesivamente. De modo que cuando ponemos en funcionamiento la ley de atracción, debes recordar que, para bien o para mal, estás poniendo en marcha un tren de causalidades que tienen infinitas posibilidades. Repito, de modo que cuando ponemos en funcionamiento la ley de atracción, debes recordar que para bien o para mal, estás poniendo en marcha un tren de causalidades que tienen infinitas posibilidades. Con frecuencia oímos decir, en mi vida se ha presentado una situación demasiado dolorosa que no es resultado de mis pensamientos, porque yo nunca he tenido ningún pensamiento que pudiera tener ese resultado. No recordamos que los iguales se atraen en el mundo mental y que los pensamientos que y que los pensamientos que acariciamos nos traen determinadas amistades, un determinado tipo de compañeros y estos a su vez producen circunstancias y entornos que son responsables de las circunstancias de las que nos quejamos. El razonamiento inductivo es el proceso de la mente objetiva mediante el cual comparamos una serie de casos individuales hasta que hallamos el factor común que los origina. Repito, el razonamiento inductivo es el proceso de la mente objetiva mediante el cual comparamos una serie de casos individuales hasta que hallamos el factor común que los origina. La inducción se realiza por una comparación de datos. Este es el método para estudiar la naturaleza que ha producido el descubrimiento de un reinado de leyes que ha marcado una época en el progreso humano. Es la línea divisoria entre la superstición y la inteligencia, porque ha eliminado los elementos de incertidumbre y capricho que de la vida de las personas y los ha sustituido por leyes, razón y certeza. Repito, es la línea divisoria entre la superstición y la inteligencia, porque ha eliminado los elementos de incertidumbre y capricho de la vida de las personas y los ha sustituido por leyes, razón y certeza. Es el guardián de la puerta mencionado en una lección anterior. Repito, es el guardián de la puerta mencionado en una lección anterior. Cuando, cuando en virtud de este principio, el mundo el mundo al que los sentidos estaban acostumbrados se revolucionó. Cuando el Sol fue detenido en su ruta, cuando la Tierra aparentemente plana adquirió la forma de una esfera y empezó a girar alrededor de él, cuando la materia inerte se fue convirtiendo poco a poco en unos elementos activos y el universo aparecía donde quiera que dirigiéramos el telescopio y el microscopio, lleno de fuerza, movimiento y vida, nos vimos obligados a preguntar
¿Por qué medios se mantienen en orden y se reparan las delicadas formas de organización en él? Los polos iguales, los polos iguales y las fuerzas iguales, los polos iguales y las fuerzas iguales se repelen o no pueden penetrarse unos a otros. En general, esta causa parece suficiente para asignarles un lugar y una distancia correcta a las estrellas, las personas y las fuerzas. Del mismo modo en que personas con diferentes virtudes se asocian, también los polos opuestos se atraen. Los elementos que no tienen ninguna propiedad en común, como los ácidos y los gases, se aferran los unos a otros por preferencia y se mantienen y se mantiene un intercambio general entre el excedente y la demanda. De la misma manera en que los ojos buscan y reciben satisfacción en los colores complementarios a los que son dados, también la necesidad y el deseo, en el sentido más amplio, inducen, guían y determinan la acción. Es nuestro privilegio tomar conciencia de este principio y actuar de acuerdo con él. El naturista Cuvier ve un diente que pertenece a una raza extinta, a una raza animal extinta. Este diente necesita un cuerpo para cumplir su función y define al cuerpo peculiar con tanta precisión que él es capaz de reconstruir el esqueleto de ese animal. En el movimiento de Urano se observan perturbaciones. El especialista en mecánica Celeste Le Verrier necesita otra estrella en un determinado lugar para mantener al sistema solar en orden, y Neptuno aparece en el lugar y la hora señalados. Las necesidades instintivas del animal y las necesidades intelectuales de Cuvier, las necesidades de la naturaleza y la mente de Le Verrier eran iguales. De ahí los resultados. Una necesidad legítima, bien definida, por lo tanto, proporciona la razón para las operaciones más complejas de la naturaleza. Habiendo registrado correctamente las respuestas proporcionadas por la naturaleza y estirado nuestros sentidos con la ciencia creciente sobre su superficie, habiendo unido las manos a las palancas que mueven la tierra, nos hacemos más conscientes de un contacto tan estrecho. Repito, habiendo registrado correctamente las respuestas proporcionadas por la naturaleza y estirado nuestros sentidos con la ciencia creciente sobre su superficie, habiendo unido las manos a las palancas que mueven la tierra, nos hacemos más conscientes de un contacto tan estrecho, variado y profundo con el mundo exterior, que por nuestras necesidades de esta vasta organización, tanto como se identifican la vida, la libertad y la felicidad del ciudadano con la existencia de su gobierno. De la misma manera en que los intereses del individuo están protegidos por las armas del país, añadidas a las suyas, y que sus necesidades dependen de cierta provisión en la medida en que son sentidas de una forma más universal y constante. De esa misma manera, la ciudadanía consciente en la República de la Naturaleza nos protege de las molestias de los agentes secundarios mediante la alianza con los poderes superiores y apelando a las leyes fundamentales de resistencia o inducción ofrecidas a los agentes mecánicos o físicos. A los agentes mecánicos o físicas distribuye entre ellos y el ser humano el trabajo que debe realizarse para mayor beneficio del inventor. Repito esto porque no me quedó muy claro. De la misma manera en que los intereses del individuo están protegidos por las armas del país añadidas a las suyas
y que sus necesidades dependen de cierta provisión en la medida en que son sentidas de una forma más universal y constante, de esa misma manera la ciudadanía consciente en la República de la naturaleza nos protege de las molestias de los agentes secundarios mediante las alianzas con los poderes superiores y apelando a las leyes fundamentales de resistencia o inducción ofrecidas a los agentes mecánicos o físicas, distribuye entre ellos y el ser humano el trabajo que debe realizarse para el mayor beneficio del inventor. Si Platón hubiese podido ver las imágenes ejecutadas por el sol con la ayuda del fotógrafo o cientos de ilustraciones similares de lo que el ser humano hace por inducción, quizás se habría acordado de la parteria intelectual de su maestro y en su propia mente podría haber surgido la visión de una tierra en la que todo el trabajo manual y mecánico y la repetición son asignados al poder de la naturaleza, donde nuestras necesidades son satisfechas por operaciones puramente mentales puestas en marcha mediante la voluntad y donde la provisión es creada a demanda. Por muy lejana que pueda parecer esa tierra, la inducción le ha enseñado al ser humano a dar grandes pasos en esa dirección y lo ha rodeado de beneficios que son, al mismo tiempo, recompensas por la fidelidad del pasado o incentivos para una devoción más inteligente, más diligente. Repito, por muy lejana que pueda parecer esa tierra, la inducción le ha enseñado al ser humano a dar grandes pasos en esa dirección y lo ha rodeado de beneficios que son, al mismo tiempo, recompensas por la fidelidad del pasado e incentivos para una devoción más diligente. Es también una ayuda para concentrar y fortalecer nuestras facultades para la parte restante, ofreciendo soluciones acertadas a problemas individuales y universales mediante meras operaciones de la mente en su forma más pura. Este concepto también es explicado en detalle por Swedenborg en su doctrina de correspondencias, y un maestro aún más grande ha dicho: todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibís y lo tendréis. Marcos 11:24. Repito, todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibís y lo tendréis. Marcos 11:24. La diferencia de los tiempos, la diferencia de los tiempos verbales en este pasaje es destacable. Primero, debemos creer que nuestro deseo ya se ha realizado y su realización vendrá a continuación. Repito, primero debemos creer que nuestro deseo ya se ha realizado y su realización vendrá a continuación. Esta es una instrucción concisa para hacer uso del poder creador del pensamiento, grabando en la mente subjetiva universal la cosa particular que deseamos como algo ya existente. Lo repito. Este concepto también es explicado en detalle por Swedenborg en su doctrina de correspondencias, y un maestro aún más grande ha dicho: todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibís y lo tendréis. Marcos 11:24. La diferencia de los tiempos verbales en este pasaje es destacable. Primero, debemos creer que nuestro deseo ya se ha realizado y su realización vendrá a continuación.
Esta es una instrucción concisa para hacer uso del poder creador del pensamiento, grabando en la mente subjetiva universal la cosa particular que deseamos como algo ya existente. Estamos, por lo tanto, pensando en el plano de lo absoluto y eliminando toda consideración de condiciones o limitación. El tiempo que plantamos, al tiempo que plantamos una semilla que, si no es molestada, finalmente germinará y crecerá hacia el exterior. Ujú. Repito, primero debemos creer que nuestro deseo ya se ha realizado y su realización vendrá a continuación. Esta es una instrucción concisa para hacer uso del poder creador del pensamiento, grabando en la mente subjetiva universal la cosa particular que deseamos como algo ya existente. Estamos, por lo tanto, pensando en el plano de lo absoluto y eliminando toda consideración de condiciones o limitación, al tiempo que plantamos una semilla que, si no es molestada, finalmente germinará y crecerá hacia el exterior. ¿Queda claro? Estamos sembrando una semilla que si no es molestada, finalmente germinará y crecerá hacia el exterior. Para repasar, el razonamiento inductivo es el proceso de la mente objetiva mediante el cual comparamos una serie de casos individuales con otros hasta que vemos el factor común que da origen a todos ellos. Repito, el razonamiento inductivo es el proceso de la mente objetiva mediante el cual comparamos una serie de casos individuales con otros hasta que vemos el factor común que da origen a todos ellos. Vemos que hay gente en cualquiera de los países civilizados del mundo que obtiene resultados mediante algunos procesos que no parece comprender y a los que suele atribuir un cierto misterio. Nuestra razón no es dada con el propósito de que descubramos la ley por la cual se consiguen estos resultados. El funcionamiento de este proceso de pensar se ve en aquellas naturalezas afortunadas que poseen todo lo que los demás deben adquirir con el trabajo. Repito, el funcionamiento de este proceso de pensar se ve en aquellas naturalezas afortunadas que poseen todo lo que los demás deben adquirir con el trabajo, que jamás tiene una lucha con la conciencia porque siempre actúan correctamente y nunca se comportan de una manera que no sea contacto, que aprenden todo fácilmente, que acaban todo lo que empiezan con alegría, que viven en eterna armonía consigo mismas, sin jamás reflexionar demasiado sobre lo que hacen, ni experimentar dificultades o esfuerzos. Repito, el funcionamiento de este proceso de pensar se ve en aquellas naturalezas afortunadas que poseen todo lo que los demás deben adquirir con el trabajo, que jamás tienen una lucha con la conciencia porque siempre actúan correctamente y nunca se comportan de una manera que no sea contacto, que aprenden todo fácilmente, que acaban todo lo que empiezan con alegría, que viven en eterna armonía consigo mismas, sin jamás reflexionar demasiado sobre lo que hacen ni experimentar dificultades o esfuerzos. El fruto de este pensamiento es, por así decirlo, un regalo de los dioses, pero un regalo del que pocos son conscientes, ni al cual aprecian o comprenden. Repito, el fruto de este pensamiento es
por así decirlo, un regalo de los dioses, pero un regalo del que pocos son conscientes, ni al cual aprecian o comprenden. El reconocimiento del maravilloso poder que posee la mente en las condiciones adecuadas y el hecho de que ese poder puede ser utilizado y dirigido y que éste y que, y que éste y que esté disponible para la solución de todos los problemas humanos tiene una importancia trascendental. Repito, el reconocimiento del maravilloso poder que posee la mente en las condiciones adecuadas y el hecho de que ese poder puede ser utilizado y dirigido y que esté disponible para la solución de todos los problemas humanos tiene una importancia trascendental. Toda verdad es la misma si se expresa en términos científicos modernos o en el lenguaje de los tiempos apostólicos. Hay almas tímidas que no se dan cuenta de que la totalidad de la verdad requiere varias declaraciones que ninguna fórmula humana mostrará todos sus aspectos. Repito, toda verdad es la misma si se expresa en términos científicos modernos o en el lenguaje de los tiempos apostólicos. Hay almas tímidas que no se dan cuenta de que la totalidad de la verdad requiere varias declaraciones, que ninguna fórmula humana mostrará todos sus aspectos. El cambio, el énfasis, el lenguaje nuevo, las interpretaciones novedosas, las perspectivas nuevas, no son, como algunos suponen, señales de un alejamiento de la verdad, sino que, por el contrario, son la prueba de que la verdad está siendo percibida en nuevas relaciones con las necesidades humanas y comprendida de una forma más generalizada. Lo repito, el cambio, el énfasis, el lenguaje nuevo, las interpretaciones novedosas, las perspectivas nuevas no son, como algunos suponen, señales de un alejamiento de la verdad, sino que, por el contrario, son la prueba de que la verdad está siendo percibida en nuevas relaciones con las necesidades humanas y comprendida de una forma más generalizada. Hay que contarle la verdad a cada generación y a cada pueblo en unos términos nuevos y distintos. Cuando el gran maestro dijo, creed que recibís y recibiréis, o cuando Pablo afirmó, la fe es la sustancia de las cosas deseadas, la evidencia de las cosas no vistas, o cuando la ciencia moderna argumenta que la ley de atracción es la ley por la cual el pensamiento se correlaciona con su objetivo. Cuando sometemos a cada una de estas declaraciones a un análisis, vemos que todas contienen exactamente la misma verdad. La única diferencia está en la forma en que ésta se presenta. Lo repito, hay que contarle la verdad a cada generación y a cada pueblo en unos términos nuevos y distintos. Cuando el gran maestro dijo, creed que recibís y recibiréis, o cuando Pablo afirmó, la fe es la sustancia de las cosas deseadas, la evidencia de las cosas no vistas, o cuando la ciencia moderna argumenta que la ley de atracción es la ley por la cual el pensamiento se correlaciona con su objetivo. Cuando sometemos a cada una de estas declaraciones a un análisis, vemos que todas contienen exactamente la misma verdad. La única diferencia está en la forma en que ésta se presenta.
Estamos en el umbral de una nueva era. Ha llegado el momento en que el ser humano ha aprendido los secretos de la maestría. Se está preparando el camino para un nuevo orden social más maravilloso que cualquier otra cosa que hayamos podido soñar hasta ahora. El conflicto de la ciencia moderna con la teología, el estudio de las religiones comparativas, el enorme poder de nuevos movimientos sociales, todo ello está despejando el camino para el nuevo orden. Es posible que se hayan destruido formas tradicionales que se habían vuelto anticuadas e inútiles. Repito, es posible que se hayan destruido formas tradicionales que se habían vuelto anticuadas e inútiles, pero no se ha perdido nada de valor. Ha nacido una fe que exige una forma de expresión distinta, y esta fe se está gestando en una profunda conciencia del poder que se está manifestando en la actual actividad espiritual que encontramos por todas partes. El espíritu que duerme en lo mineral, respira en lo vegetal, se mueve en lo animal y alcanza su desarrollo más alto en el ser humano. Es la mente universal. Repito, el espíritu que duerme en lo mineral, respira en lo vegetal, se mueve en lo animal y alcanza su desarrollo más alto en el ser humano es la mente universal. Nos corresponde a nosotros tender un puente sobre el abismo entre el ser y el hacer, entre la teoría y la práctica, demostrando que entendemos el dominio que se nos ha otorgado. Lo repito. Nos corresponde a nosotros tender un puente sobre el abismo entre el ser y el hacer, entre la teoría y la práctica, demostrando que entendemos el dominio que se nos ha otorgado. De lejos, el mayor descubrimiento de todos los siglos es el poder del pensamiento. La importancia de este descubrimiento ha tardado un poco en llegar a la conciencia general, pero ha llegado y ya está demostrando la importancia de este descubrimiento, que es el más grande en todos los campos de investigación. ¿Te has preguntado en qué consiste el poder creador del pensamiento? Consiste en crear ideas, y éstas a su vez adquieren una forma concreta apropiándose, inventando, observando, discerniendo, descubriendo, analizando, rigiendo, gobernando, cambiando y aplicando la materia y la fuerza. Es capaz de hacerlo porque es un poder creador inteligente. Esto como que lo repito. Ha nacido una fe que exige una forma de expresión distinta, y esta fe se está gestando en una profunda conciencia del poder que se está manifestando en la actual actividad espiritual que encontramos por todas partes. El espíritu que duerme en lo mineral, respira en lo vegetal, se mueve en lo animal y alcanza su desarrollo más alto en el ser humano, es la mente universal. Nos corresponde a nosotros tender un puente sobre el abismo entre el ser y el hacer, entre la teoría y la práctica, demostrando que entendemos el dominio que se nos ha otorgado. De lejos, el mayor descubrimiento de todos los siglos es el poder del pensamiento. La importancia de este descubrimiento ha tardado un poco en llegar a la conciencia general, pero ha llegado
y ya está demostrando la importancia de este descubrimiento, que es el más grande de todos los campos de investigación. ¿Te estás preguntando en qué consiste el poder creador del pensamiento? Consiste en crear ideas y éstas a su vez adquieren una forma concreta apropiándose, inventando, observando, discerniendo, descubriendo, analizando, rigiendo, gobernando, combinando y aplicando la materia y la fuerza. Es capaz de hacerlo porque es un poder creador inteligente. El pensamiento alcanza su actividad más elevada cuando se sumerge en su propia profundidad misteriosa. Repito, el pensamiento alcanza su actividad más elevada cuando se sumerge en su propia Ay, espere, muestre. El pensamiento alcanza su actividad más elevada cuando se sumerge en su propia profundidad misteriosa, cuando atraviesa el estrecho ámbito del yo y va avanzando de verdad en verdad hasta llegar a la región de la luz eterna, donde todo lo que es, fue o será alguna vez se funde en una maravillosa armonía. De este proceso de autocontemplación llega la inspiración, que es inteligencia creativa y que innegablemente es superior a todos los elementos, fuerzas o leyes de la naturaleza, porque puede comprenderlos, modificarlos, gobernarlos y aplicarlos para sus propios fines y propósitos y por lo tanto poseerlos. La sabiduría empieza con el amanecer de la razón y la razón no es más que la comprensión del conocimiento y los principios por los cuales podemos conocer el verdadero significado de las cosas. La sabiduría es, por lo tanto, razón iluminada y nos lleva a la humildad porque esta es una gran parte de la sabiduría. ¡Wow! ¡Qué grueso esto! Lo repito, la sabiduría empieza con el amanecer de la razón y la razón no es más que la comprensión del conocimiento y los principios por los cuales podemos conocer el verdadero significado de las cosas. La sabiduría es, por lo tanto, razón iluminada y nos lleva a la humildad porque esta es una gran parte de la sabiduría. Todos conocemos a muchas personas que han logrado algo aparentemente imposible, que han realizado sus sueños de toda la vida, que lo han cambiado todo, incluso a sí mismas. A veces nos hemos maravillado ante la demostración de un poder irresistible que siempre parece estar disponible justo cuando uno más lo necesita. Pero ahora todo ha quedado claro. Lo único que se requiere es una comprensión de ciertos principios fundamentales concretos y de su aplicación adecuada. Para tu ejercicio correspondiente a este capítulo, concéntrate en la cita tomada de la Biblia. Todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibís y lo tendréis. Fíjate en que no hay ninguna limitación. Todo lo que pidáis es muy claro e implica que la única limitación la impone nuestra capacidad de pensar, de estar a la altura de las circunstancias, de elevarnos ante las emergencias, de recordar que la fe no es una sombra, sino una sustancia, la sustancia de todas las cosas deseadas, la evidencia de las cosas no vistas. Lo repito. Para tu ejercicio correspondiente a este capítulo,
Concéntrate en la cita tomada de la Biblia. Todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibís y lo tendréis. Fíjate en que no hay ninguna limitación. Repito, fíjate en que no hay ninguna limitación. Todo lo que pidáis es muy claro e implica que la única limitación la impone nuestra capacidad de pensar, de estar a la altura de las circunstancias. La única limitación la impone nuestra capacidad de pensar, de estar a la altura de las circunstancias, de elevarnos ante las emergencias, de recordar que la fe no es una sombra, sino una sustancia, la sustancia de todas las cosas deseadas, la evidencia de las cosas no vistas. Estudia las preguntas y sus respuestas. Primero, ¿qué es qué es el razonamiento inductivo? Es el proceso de la mente objetiva mediante el cual comparamos una serie de casos individuales hasta encontrar el factor común que da origen a todos ellos. Segundo, ¿qué ha conseguido este método de estudio? Ha tenido como consecuencia el descubrimiento de un reinado de la ley que ha marcado una época en el progreso humano. Tercero, ¿qué es lo que guía y determina la acción? Lo que induce, guía y determina la acción en el sentido más amplio son la necesidad y el deseo. ¿Mm? Cuarto, ¿cuál es la fórmula para la solución infalible a cada problema individual? Debemos creer que nuestro deseo ya se ha realizado. Entonces su realización vendrá a continuación. Quinto, ¿qué grandes maestros definieron esto? Jesús, Platón y Swedenborg. Sexto, ¿cuál es el resultado de este proceso de pensamiento? Estamos pensando en el plano de lo absoluto y plantando una semilla que germinará y dará frutos si no se la molesta. Séptimo, ¿por qué esto es científicamente exacto? Porque es la ley de la naturaleza. Octavo, ¿qué es la fe? La fe es la sustancia de todas las cosas deseadas, la evidencia de todas las cosas no vistas. Noveno, ¿qué es la ley de atracción? La ley por la cual la fe es llevada a la manifestación. Décimo y último, ¿qué importancia le atribuyes a la comprensión de esta ley? Ha eliminado los elementos de incertidumbre y capricho de la vida de las personas y los ha reemplazado con la ley, la razón y la certeza. ¿Listo? Repetimos las preguntas. Estudia las preguntas y sus respuestas. Primero, ¿qué es el razonamiento inductivo? Es el proceso de la mente objetiva mediante el cual comparamos una serie de casos individuales hasta encontrar el factor común que da origen a todos ellos. Segundo, ¿qué ha conseguido este método de estudio? Ha tenido como consecuencia el descubrimiento de un reinado de la ley que ha marcado una época en el progreso humano. Tercero, ¿qué es lo que guía y determina la acción? Lo que induce, guía y determina la acción en el sentido más amplio son la necesidad y el deseo. Cuarto, ¿cuál es la fórmula para la solución infalible a cada problema individual? Debemos creer que nuestro deseo ya se ha realizado. Entonces su realización vendrá a continuación. Quinto,
¿Qué grandes maestros definieron esto? Jesús, Platón y Swedenborg. Sexto, ¿cuál es el resultado de este proceso de pensamiento? Estamos pensando en el plano de lo absoluto y plantando una semilla que germinará y dará frutos si no se la molesta. Séptimo, ¿por qué esto es científicamente exacto? Porque es la ley de la naturaleza. ¿Qué es la fe? La fe es la sustancia de todas las cosas deseadas, la evidencia de todas las cosas no vistas. Noveno, ¿qué es la ley de atracción? La ley por la cual la fe es llevada a la manifestación. Décimo, ¿qué importancia le atribuyes a la comprensión de esta ley? Ha eliminado los elementos de incertidumbre y capricho de la vida de las personas y los ha reemplazado con la ley, la razón y la certeza. Repito, ha eliminado los elementos de incertidumbre y capricho de la vida de las personas y los ha reemplazado con la ley, la razón y la certeza. ¿Listo? 5:49. Tenemos 5 minutos para analizar y pasamos a la sala de Edgar. ¿Qué fue lo que más les gustó? Absolutamente todo. Qué maravilla. Ujú. Ser consciente de cada pensamiento, porque cada pensamiento es una semilla que Sí. germina sí o sí, germina y da fruto. Es ser consciente de ese poder, de ese pensamiento, de esa fuerza que es, que existe y que se da. ¿No? Y que según el razonamiento inductivo ya está demostrado que así es, que así funciona. Ajá, correcto. Eso no es para dudarlo ni para refutarlo. Sencillamente es. ¿No? ¿Y qué tal el ejemplo de los grandes pensadores que lo han demostrado? Está Jesucristo ahí de primero. Por eso son los grandes pensadores. Jesucristo, Platón y Swindown. Qué chévere escucharlos porque está súper interesante el tema. Les voy a copiar las preguntas y las respuestas y las voy a pasar al grupo de WhatsApp. Y alcanza a repetirlas, mi yo, para que quede más grabado en nuestro subconsciente. Pero que las estoy recortando para pasárselas porque no se me olvidan y es bueno que que las repasemos porque aquí está el resumen del capítulo, está lo más importante. Entonces por eso siempre las copio y las pongo en el grupo. Les repito, estudia las preguntas y sus respuestas. Primero, ¿qué es el razonamiento inductivo? Es el proceso de la mente objetiva mediante el cual comparamos una serie de casos individuales hasta encontrar el factor común que da origen a todos ellos. ¿Cuál es el factor común? El pensamiento positivo, ¿no? El pensar que lo que estamos, que lo que necesitamos o queremos ya está ahí, ya es un hecho. Segundo, ¿qué ha conseguido este método de estudio? Ha tenido como consecuencia el descubrimiento de un reinado de la ley que ha marcado una época en el progreso humano. Tercero, ¿qué es lo que guía y determina la acción? Lo que induce, guía y determina la acción en el sentido más amplio son la necesidad y el deseo. Uh-huh. Entiendo yo que la necesidad y el deseo lo llevan a uno a la acción. Si lo deseo, si de verdad lo quiero, acciono. Cuarto, ¿cuál es la fórmula para la solución infalible a cada problema individual? Debemos creer que nuestro deseo ya se ha realizado. Entonces, su realización vendrá a continuación. Quinto, ¿qué grandes maestros definieron esto? Jesús, Platón y Swedenborg. Sexto,
¿Cuál es el resultado de este proceso de pensamiento? Estamos pensando en el plano de lo absoluto y plantando una semilla que germinará y dará frutos si no se la molesta. ¿Mm? Séptimo, ¿por qué esto es científicamente exacto? Porque es la ley de la naturaleza. Octavo, ¿qué es la fe? La fe es la sustancia de todas las cosas deseadas, la evidencia de todas las cosas no vistas. Noveno, ¿qué es la ley de atracción? La ley por la cual la fe es llevada a la manifestación. Décimo, ¿qué importancia le atribuyes a la comprensión de esta ley? Ha eliminado los elementos de incertidumbre y capricho de la vista de las personas y los ha reemplazado con la ley, la razón y la certeza. ¿Listo? Bueno, 5:55. Si tienen algo que decir, díganlo. Si no, nos vamos a la sala de nuestro líder. Perfecto, mi yo. Así que iniciamos un nuevo mes. Tenemos 6 meses del año fiscal. La idea es cómo lo quiero cerrar, cómo quiero cerrar este año fiscal y cómo quiero cerrar el año tradicional. Tenemos tiempo suficiente para sembrar esa semilla y germinarla. No molestarla. Dejar que ella fluya, Germine, germine. germine. Sí, así como cuando sembramos una semilla, así como nos ponían en primaria a llevar la semilla, a echar la semilla en Ujú. el algodón, en el agua y esperar que brotara. Y todos teníamos la certeza que iba a brotar. Así es, sencillo el ejercicio, el ejemplo. Así que a soñar en grande, porque nuestros sueños son las semillas. Ahí les pasé el resumen final para que lo estudiemos porque ahí está la clave. Mil y mil gracias, mi yo. Bueno, Elvita, Excelente labor. Feliz y bendecido día para todos ustedes y sus seres amados. gracias. Gracias, Bueno, mi yo. nos vemos mañana. Espero que mañana participen más porque me siento frustrado que los dormí. ¿Te sientes solita? No, no, no. Gracias, Joa. No, para nada. Una lectura excelente. Y el tema genial. Lo que pasa es que uno aquí se atarea y entonces como que se le corta la inspiración. Pero gracias, excelente. Muy amable. Feliz día para todos.